Durante 4 años, Putin vendió esta guerra al pueblo ruso con una sola palabra: victoria. Pero hoy, esa ilusión está siendo destrozada por el hombre que mejor conocía la cocina interna del Kremlin, el propio primer ministro de Putin. En sus últimas declaraciones, el ex primer ministro ruso, Mikhail Kasyanov, dio su diagnóstico en una sola frase: Putin enfrenta grandes problemas. Él enfrenta grandes problemas y no hay esperanza de que el presidente Trump lo ayude. No hay esperanza de que la economía comience a crecer o al menos se mantenga en este estado. Y no hay esperanza de que él pueda traer a más personas al campo de batalla. Kasyanov no es un exiliado cualquiera. Entre 2000 y 2004 sacó a la economía rusa de la crisis y la llevó a un crecimiento del 7%. Un tecnócrata legendario que conocía a Putin desde el otro lado de la mesa de trabajo. Y el diagnóstico que ahora grita al mundo desde la lista de terroristas del Kremlin no es una crisis política pasajera cualquiera. Es una falla orgánica irreversible que ha comenzado en el sistema nervioso de un imperio. Y esto no es una vaga corazonada. Se basa en 3 ventanas de esperanza que mantienen a Putin en pie. Según Kasyanov, los 3 se cerrarán a la vez para fin de año. Trump no le lanzará un salvavidas, la economía no crecerá y no podrá enviar nuevos hombres al frente. Y cuando se cierren, solo quedará una puerta racional, la mesa de negociaciones. Y así es como ahora describe al hombre con el que una vez se sentó frente a frente, una máscara de reformador hace tiempo caída, un verdadero tipo de la KGB. ¿Cómo lo describirías ahora? Ahora es un verdadero tipo de la KGB. Antes de eso, mi tiempo demostrando al presidente Yeltsin me demostró a mí y a mis colaboradores en el Parlamento cuando todos lo apoyamos solo como una persona dedicada a los cambios democráticos. Pero en la etapa posterior perdió esto. Es por eso que la palabra que se pronuncia hoy dentro del Kremlin ya no es victoria, sino miedo. Hoy presentamos exactamente esta imagen crítica sobre la mesa. ¿Por qué las élites del Kremlin se sienten como rehenes? ¿Por qué están contrabandeando silenciosamente su dinero al extranjero? Y las reacciones en cadena que sacuden el régimen de Putin hasta su núcleo. Pero primero, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y estrategia geopolítica como este está siendo suprimido por el algoritmo, por lo que el video no está llegando a muchas de las personas que podría. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Solo te lleva unos segundos. Ahora comencemos. La capa más peligrosa de esta imagen no es un número, es un estado de ánimo. Cuando le preguntaron a Kasyanov cómo se siente la atmósfera dentro de Rusia, su respuesta fue una sola palabra: miedo. Miedo total. ¿Sabes qué te están diciendo? ¿Se sienten heridos, desmoralizados? O danos una idea del estado de ánimo. Miedo total. Para todos los activistas, miedo total. No pueden, ya sabes, solo por criticar. En Rusia, por un solo acto de crítica, a las personas se les imponen 6, 8, 10, incluso 25 años de prisión. Kasyanov mismo es un fugitivo a los ojos del régimen y está en la lista de terroristas del Kremlin. Su amigo Boris Nemtsov fue asesinado al pie del muro del Kremlin. Y Alexei Navalny murió en una celda de prisión. Por eso se niega a vender una esperanza fácil. No esperen que un levantamiento en las calles derroque al régimen pronto, porque este miedo encierra a la gente no en la plaza, sino dentro de sus hogares. Pero aquí está lo realmente sorprendente. El mismo miedo ha capturado la cima de la pirámide también. Según el relato de Kasyanov, los ministros y altos cargos se ven a sí mismos como rehenes, no tienen a dónde huir y sirven solo para sobrevivir. Sin embargo, en el fondo, cada uno de ellos quiere que esta guerra termine. Y luego la élite esto o algo así. Sí, pero miedo también dentro de las élites, Mikhail. Mismo miedo. La gente no puede escapar. Entienden que son como rehenes. Todos esos ministros en el nivel inferior sirven a Putin porque simplemente, porque ellos tienen que sobrevivir. Pero todos están soñando con... Pero estas élites ya no solo están soñando, han comenzado a actuar, y la dirección en la que se están moviendo dice mucho. Según un informe de Bloomberg de este julio, las figuras más ricas de Rusia, incluidas algunas cercanas al propio Putin, han movido silenciosamente miles de millones de dólares al extranjero durante el último año. Y ten en cuenta esto, no es por miedo a las sanciones. En los primeros años de la guerra, las sanciones occidentales en realidad empujaron a los rusos ricos a traer su dinero de vuelta a casa.
Ahora la amenaza no viene del exterior del país, sino desde dentro, porque el Estado ha comenzado a cazar a sus propios ricos. Solo en el último año, el fiscal general de Rusia transfirió más de 4 billones de rublos en activos al Estado por orden judicial. Las empresas de nombres como el fundador del Imperio Rusagro y el antiguo propietario del aeropuerto Domodedovo. El mensaje es claro, la propiedad ya no es segura y así es el resultado. El dinero fluye hacia Dubái, al Golfo y a través de canales de criptomonedas que pasan por Armenia y Kazajistán. En el segundo trimestre del año, la demanda rusa de dólares y euros se triplicó. No te pierdas lo que esto significa. Cuando las personas más ricas, mejor educadas y más internas de un régimen trasladan silenciosamente a sus familias y sus fortunas fuera del país, eso es un voto de desconfianza, emitido no en las urnas, sino en el lugar más revelador de todos. Una estructura unida arriba y abajo por la misma emoción parece granito desde el exterior, hasta que esa emoción se convierte en ira o en huida, y otra elección de Putin revela cuán real es este miedo. A pesar de decenas de miles de bajas, se niega obstinadamente a declarar una movilización general. Los analistas no interpretan esto como una demostración de fuerza, sino como una confesión. El Kremlin no se atreve a provocar la ira de la clase media urbana. En un país donde la confianza pública en el régimen ya ha caído a su punto más bajo de toda la guerra, esa reticencia no es en absoluto insignificante. Y el perfil que mencionamos al principio, un hombre que dejó caer la máscara de reformador aferrado a su poder personal, muestra su verdadero peso justo aquí. Durante años, Occidente se apoyó en una sola suposición, que en algún momento Putin vería que esta guerra está perjudicando a su país y se detendría. Pero si lo que enfrentamos no es un estadista frío de costo-beneficio, sino un hombre atrapado en un reflejo de supervivencia personal, esa suposición gira en el vacío. Lo malo para el país no encuentra atracción en una mente así porque el cálculo no pasa por el futuro de la nación, sino por la duración de una sola silla. Entonces, ¿qué alimenta este miedo y esta huida? La ruptura que encendió la mecha de todo esto, la guerra finalmente dejando el frente y llegando al mismo corazón de Rusia. Hasta la primavera de este año, para la mayoría de los rusos, la guerra era un tema distante en las noticias de televisión. Kasianov lo describe él mismo. Hasta entonces, en ciudades como Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, era posible vivir como si nada estuviera pasando. Pero en la primavera, Ucrania ganó ventaja con misiles de largo alcance y drones, y ese fue el momento en que la guerra entró en el país por primera vez. Y esto ya no es abstracto. Ucrania llevó sus ataques con drones en Moscú a niveles récord. A mediados de julio, un edificio de apartamentos fue alcanzado en Solnechnogorsk, en la región de la capital. Lo más impactante de todo fue la propia ciudad natal de Putin. A principios de julio, drones atacaron una terminal de petróleo y un puerto báltico en la región de San Petersburgo en una de las operaciones de mayor alcance de la guerra. El gobernador regional dijo que 72 drones fueron derribados en una sola noche. Zelensky dijo que la base naval de Kronstadt, a aproximadamente 900 kilómetros del frente, también había sido atacada. La campaña llegó al mar también. En una operación que nombró Molotka, Ucrania comenzó a atacar embarcaciones de la flota sombra que Rusia utiliza para eludir sanciones. Para el 18 de julio, el número de barcos atacados había alcanzado 172. Así que el golpe no solo está impactando en la refinería, sino también en el petrolero que lleva ese petróleo al mundo, y el significado estratégico es enorme. La doctrina de seguridad de 200 años de Rusia se basaba en la profundidad. Incluso si un enemigo entraba, el tamaño del país lo absorbería. Pero el dron de largo alcance borró esa profundidad. Ahora una refinería, un petrolero y un apartamento en la capital tienen el mismo riesgo. Y cuando incluso el lugar que un país considera más seguro ya no es seguro, lo que se pierde allí no es solo un edificio, es una doctrina. Pero la consecuencia más concreta, más cotidiana de estos ataques no apareció en un mapa de batalla. Se manifestó en la vida de un ruso común en una fila para gasolina. Una breve pausa, darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este análisis independiente llegue a muchas más personas, porque ahora nos adentramos en la historia de esa fila. El objetivo más crítico que esos drones alcanzaron fue el petróleo, y el resultado se sintió en el bolsillo de cada ruso. Durante meses, los drones de largo alcance de Ucrania han estado atacando refinerías rusas, dejando fuera de servicio aproximadamente un tercio de la capacidad. El Estado Mayor de Ucrania situó la cifra a principios de julio en 42.7% en 8 refinerías y más de 60 depósitos.
Desde agosto del año pasado, las pérdidas del sector han alcanzado 13.500 millones de dólares, y los objetivos no son nada ordinarios. La refinería de Moscú, que suministra el 40% del combustible de la capital, fue atacada y su reparación tomará al menos 3 meses. Omsk, en Siberia, la refinería más grande del país, a unos 2.500 kilómetros del frente, fue atacada a principios de julio. Zelensky llama a esta campaña, en sus propias palabras, sanciones de largo alcance. Las consecuencias en la calle son severas. Según un análisis del Financial Times, la crisis afecta a 50 millones de rusos, alrededor del 35% de la población. En más de 40 regiones, las ventas de combustible fueron restringidas. Los conductores esperaron en fila durante horas, y en Crimea se declaró un estado de emergencia formal con gasolina vendida solo mediante vale electrónico. Según Reuters, la producción de combustible en junio cayó un 25% en comparación con el año anterior. Entonces, ¿por qué duele tanto este recorte? Porque no se trata solo de gasolina. Una refinería es como el corazón palpitante del torrente sanguíneo de un país. El tractor que va al campo, el camión que va al frente, el camión que va al mercado, todos se alimentan del mismo combustible. Golpea un solo punto de estrangulamiento y el efecto no se queda en una sola estación, se extiende por toda la economía. Pero esta fila para combustible es solo un síntoma. La verdadera enfermedad está en la economía que lo alimenta. La segunda ventana era la economía, y los números demuestran que Kasyanov tiene razón. Rusia creció por encima del 4% en 2023 y 2024, pero ese subidón temporal de gasto bélico ha terminado. El crecimiento cayó a aproximadamente 1% en 2025, y se espera lo mismo para 2026. El Fondo Monetario Internacional lo ve incluso más bajo, y en mayo, Rusia redujo drásticamente su propia previsión de crecimiento. Un solo umbral muestra por qué esto importa. Los propios economistas rusos dicen que el país necesita un mínimo de 3,5% de crecimiento para un desarrollo sostenible. Así que 1% no es simplemente lento, es retroceder. El lado del presupuesto es aún más sorprendente. Rusia había planeado su déficit para 2026 en 1,6% del PIB, 3,8 billones de rublos. Sin embargo, solo en la primera mitad del año, el déficit se disparó a 5,7 billones de rublos, 50% por encima del objetivo para todo el año. Y el papel principal en eso pertenece a los ataques de Ucrania a las refinerías. Y la factura se carga al ciudadano común. Desde enero de este año, el impuesto al valor agregado se elevó del 20 al 22%, mientras que defensa y seguridad devoran aproximadamente el 38% de todo el gasto. Los ingresos del petróleo y el gas han caído más de 25%, arrastrados por un rublo fortalecido y por sanciones. Y esa admisión insuficiente se sitúa justo encima de este panorama, porque este régimen normalmente oculta las malas noticias. Si su propio portavoz lo dice en voz alta, significa que no queda nada por ocultar. Pero hay una partida que desangra este presupuesto desde el fondo, el frente mismo. Otro recordatorio rápido, suscribirse y un comentario de una sola palabra mantienen visible este análisis independiente, porque ahora nos dirigimos al lugar donde se paga todo este costo, el frente. La prueba más concreta de la tercera ventana, la tesis de que se está agotando la mano de obra, está en el terreno. Y la entrevista en sí resume la trampa en una sola línea. Grandes pérdidas, pequeñas ganancias y mentiras. El ejemplo más claro es Kostiantynivka. Este pueblo se encuentra justo en lo que se conoce como el cinturón de fortalezas del Donbass de pueblos fuertemente fortificados, la puerta de entrada a Sloviansk y Kramatorsk y el objetivo clave que Putin ha proclamado durante años. A principios de julio, Rusia declaró que había tomado el control total del pueblo y plantó una bandera en el centro. Pero los expertos independientes que hablaron con CNN y los soldados ucranianos en el terreno dicen lo mismo. La afirmación está exagerada. La ciudad sigue siendo en gran parte disputada y el propósito de esa exageración es construir una narrativa de éxito para cubrir el impacto de los ataques que llegan a Rusia. Según estimaciones ucranianas, el costo de un solo kilómetro cuadrado de terreno aumentó de aproximadamente 120 muertos y heridos en 2025 a 316 en 2026. Un ejemplo, en abril, el ejército ruso avanzó solo 53 kilómetros cuadrados en el eje de Donetsk y perdió aproximadamente 25.000 soldados en ese mismo eje. Aquí están los cálculos que consolidan la tesis. Según el comandante en jefe de Ucrania, Syrskyi, por primera vez desde 2022, las pérdidas de Rusia han superado su reclutamiento.
4 meses consecutivos desde diciembre hasta marzo. En marzo se registraron un récord de 35.000 bajas en un solo mes. Desde que comenzó la guerra, el total de muertos y heridos ha superado 1.400.000. Lo que vemos en el frente no es un colapso, es un desgaste insostenible. Porque un ejército que avanza en el mapa mientras consume sus propias reservas no está ganando, se está agotando. Entonces, ¿por qué Rusia no puede reemplazar lo que se está desvaneciendo? La respuesta tiene 2 capas. No puede reclutar lo suficientemente rápido y el grupo del que recluta está disminuyendo. Primero, el reclutamiento. Según el análisis del economista alemán Janis Kluger, basado en presupuestos regionales, Rusia reclutó entre 800 y 1.000 soldados al día en el primer trimestre de 2026. Un año antes, esa cifra era de 1.000 a 1.200, una caída del 20%. Sin embargo, para mantener el equilibrio, necesita entre 1.100 y 1.150 al día, y el Kremlin está imprimiendo dinero. Los bonos de inscripción alcanzaron un récord de 1.470.000 rublos en marzo, alrededor de $19.300. En vallas publicitarias al borde de la carretera, los anuncios ofrecen bonificaciones de $80.000 y condonación de deudas de hasta $140.000 para quienes firmen, pero el flujo de voluntarios se ha estancado de todos modos y la calidad de los reclutas está cambiando. Según la inteligencia ucraniana, aproximadamente el 40% de los nuevos soldados ahora provienen de prisiones o de personas con deudas elevadas. Cuando un estado tiene que poner un precio tan alto a un soldado, el problema no es la cantidad de dinero, es que el recurso humano ha tocado fondo y ese recurso ya era escaso desde el principio. La población en edad de trabajar de Rusia ha estado disminuyendo durante años y la guerra lo ha acelerado. Según estimaciones occidentales, el número de soldados rusos muertos se acerca al 500.000, mientras que aquellos que huyeron del país para escapar de la movilización se cuentan por cientos de miles. Y aquí está el vínculo crucial. El frente y la fábrica beben del mismo pozo. Como dijeron expertos a CNN, Rusia ahora lucha por encontrar personas no solo para el frente, sino también para trabajar. Incluso sus fábricas de municiones están llevadas al límite, y esta imagen mira la misma herida que discutimos en el primer capítulo, la fuga de élite, un país cuyos cerebros, músculo y capital están saliendo todos a la vez. Y aquí una nota honesta es esencial, porque cada uno de estos números es un ser humano. El que se perdió en el frente, el que fue enviado de la prisión a las trincheras, el que huyó del país. Todos son personas comunes pagando la cuenta de esta guerra. No estamos celebrando una victoria aquí. Estamos leyendo cómo se erosiona una estructura, porque cada soldado que no regresa no es solo una posición en el frente, es un trabajador, un padre, una generación no nacida. Un país que consume su reserva humana descubrirá con el tiempo que lo que perdió no fue solo esta guerra, sino a la gente de cada futura fábrica y cada futuro hospital. Entonces, mientras lucha tanto en el frente, en la economía y en mano de obra, ¿pueden los aliados de Rusia sostenerlo? Rusia se separó de Europa y cambió su comercio a China, no en dólares, sino en rublos y yuanes. Pero esto no es una asociación, es una dependencia. En palabras del experto, la relación es de interdependencia asimétrica, y en esa ecuación, Rusia solo puede ser el socio menor, nunca un igual. Los microelectrónicos, semiconductores y herramientas de maquinaria que mantienen su máquina de guerra en funcionamiento provienen todos de China. Y un solo ejemplo muestra cuán unilateral es esa dependencia. Rusia necesita grandes rompehielos para abrir la ruta marítima del norte, pero China se negó a suministrar los sistemas de propulsión y dirección para esos barcos, citando sanciones, y ató incluso esa negativa a la condición de que se alivien las sanciones. La llamada asociación sin límites de repente encuentra sus límites en el momento en que alcanza tecnología crítica. Los otros amigos son muy similares. Corea del Norte envía soldados y municiones, pero de baja calidad y a alto costo. India compró volúmenes récord de petróleo, luego comenzó a reducir sus compras bajo la presión de los aranceles de Estados Unidos. Y cuando ampliamos la perspectiva, vemos que lo que Rusia realmente está perdiendo no es territorio, sino posición. Incluso el Ártico, considerado su propio patio trasero natural, es ahora un escenario de dependencia. La región suministra alrededor del 6% del PIB de Rusia y el 10% de sus exportaciones. Sin embargo, mientras la Unión Europea se prepara para abandonar el gas licuado ruso para el año 2027, Moscú se vio obligado en febrero a cerrar un acuerdo con China solo para vender su gas de Yamal. El mapa se está cerrando desde todas las direcciones. La presión de la OTAN en el Ártico, la creciente influencia de China en Asia Central, el creciente margen de maniobra de Turquía y Azerbaiyán en el Cáucaso.
La disuasión nuclear sigue en pie, pero la fuerza convencional que la rodea se está desvaneciendo, y el poder de un país no es solo su arma más nueva, proviene de la economía, la población y las alianzas que sostienen esa arma. Si la ojiva nuclear permanece en su lugar mientras todos los demás pilares se desmoronan, ese poder es un gigante en papel y un enano en el terreno. Eso es exactamente lo que significa la erosión del estatus de gran potencia. Putin avanza milímetro a milímetro mientras pierde su posición en el continente. Aún así, no deberíamos adelantarnos aquí. Primero, esto es un diagnóstico, no una profecía. Kasianov es una figura de la oposición. 3 ventanas se están cerrando es una tesis fuerte, pero no una garantía. En segundo lugar, el régimen no se está derrumbando. Rusia todavía mantiene el frente, su economía aún funciona bajo presión, los ingresos del petróleo siguen fluyendo y la disuasión nuclear está sobre la mesa. Esta economía ha resistido mucho más de lo que cualquiera predijo desde el año 2022, y el portavoz del Kremlin llama a los problemas no críticos. La pregunta nunca fue, ¿está Rusia colapsando? La pregunta es que el costo de sostener esta guerra al ritmo que desea sigue aumentando cada trimestre. Tercero, algunos de estos números son estimaciones y sus fuentes son partidistas. Cifras como 35.000 bajas al mes o 316 muertos y heridos por kilómetro cuadrado provienen en gran medida del Estado Mayor de Ucrania y de la inteligencia occidental, y el Kremlin las niega. Deben interpretarse no como conteos exactos, sino como señales que apuntan en una dirección. En contraste, las colas para el combustible, el aumento del IVA, las refinerías incendiadas y los miles de millones que salen del país también pueden verse de manera independiente, y son estos los que sostienen la columna vertebral del panorama. Cuarto y más importante, el diagnóstico no racional es un arma de doble filo. La misma mentalidad que podría llevar a Putin a la mesa podría, cuando se sienta acorralado, empujarlo hacia la escalada en su lugar. Al final negociará, es el escenario más probable, pero no es el único. Las guerras a veces se pierden no en el mapa, sino en el libro de cuentas. Rusia no está perdiendo esta guerra, pero está perdiendo sin ganar. Mientras avanza milímetro a milímetro en el frente, está perdiendo su posición en el continente, su gente por generación, su economía por trimestre y su confianza por la billetera de sus más ricos. Y la única frase debajo de toda esta imagen pertenece al propio ex primer ministro del Kremlin. 3 ventanas de esperanza se están cerrando a la vez. La carta más fuerte en la mano de Occidente no es un arma, sino una postura, la consistencia. Lo que le da a Putin espacio para respirar es la ambigüedad de que ambos lados son culpables. Lo que lo acorrala es la claridad de quién es el agresor y quién es la víctima. Lo que Kasianov realmente está describiendo no es una profecía, sino un mecanismo. Cada aclaración en el lenguaje de Washington, cada endurecimiento en los paquetes de sanciones, cada nuevo incendio en las refinerías, cada soldado en el frente que no puede ser reemplazado, y junto al susurro de terminar la guerra entre las élites, cada nuevo $1.000 millones que salen del país. Porque una vez que un imperio comienza a quemar tanto su futuro como sus riquezas solo para mantenerse en pie, lo que está perdiendo no es aún la guerra, es el tiempo. Y cuando las 3 esperanzas de un líder se agotan al mismo tiempo, solo queda una puerta racional. La pregunta no es si esa puerta se abrirá, es cuánto tiempo le llevará a admitir que debe abrirla. Y ese lapso de tiempo, en palabras de Kasianov, se medirá en los meses restantes del año. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál de estas 3 esperanzas se agotará primero para Putin? ¿La claridad de Trump, el combustible en las refinerías, los hombres en el frente o el vuelo silencioso de las élites? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte al día con los análisis profundos de guerra y geopolítica de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.